Hay un susurro detrás del ruido del mundo. No viene del viento ni del tiempo, sino de algo más antiguo que el pensamiento. Una voz que vibra en el fondo del pecho, como si la piedra misma recordara haber sido luz. Es un eco que no pertenece a ninguna lengua, una frecuencia que no se oye, pero que hace temblar lo que creíamos sólido. Algunos lo confunden con el silencio, otros con la locura, pero quienes lo han sentido saben que es el llamado del origen. A veces surge en medio de la noche, entre respiraciones lentas y el pulso de un corazón que no sabe si está despierto o soñando. Es entonces cuando algo detrás de los ojos se abre, y la memoria de miles de vidas se despliega como un libro antiguo escrito con fuego y sombras. Cada línea quema, cada palabra respira, y entre las llamas del recuerdo aparece una figura, un escriba de rostro sereno, con plumas que brillan como auroras, escribiendo en el aire lo que aún no ha sucedido. Su nombre no puede pronunciarse sin estremecer el alma, pero los antiguos lo llamaron Thoth. No era un dios en el sentido que damos a esa palabra, sino una conciencia que nunca se apagó. El primer pensamiento del universo, el eco que dio forma al vacío. Los sacerdotes lo representaban con cabeza de ibis, símbolo de sabiduría. Pero lo que veían no era un animal sagrado. Era la metáfora de una mente capaz de volar entre dimensiones sin moverse del lugar. Dicen que Thoth enseñó a los hombres a hablar, no con palabras, sino con vibraciones. Que su escritura no era de tinta, sino de luz. Y que cada signo contenía la geometría secreta del cosmos. En su aliento nació la primera chispa del lenguaje, y en su silencio, la promesa del despertar. Los sabios que lo siguieron entendieron que la palabra es una puerta, y que cada sílaba pronunciada sin conciencia es un universo perdido, pero el hombre olvidó, en su hambre por dominar la materia. Cayó las voces que cantaban dentro del alma. La memoria del universo se disolvió en el polvo de las ciudades. Y el eco de Thoth fue sustituido por el ruido del hierro y la prisa. Así comenzó el exilio del espíritu. Un exilio tan perfecto que incluso el olvido fue olvidado. Aún así, algo quedó. Un temblor, un brillo, un fragmento de aquel conocimiento que se niega a morir. Está en la forma en que el fuego baila, en el modo en que el agua repite sus ondas al caer sobre la piedra, en el latido del corazón cuando algo nos toca sin razón. Todo eso es Thoth, disfrazado de materia, esperando ser recordado. Algunos lo buscan en templos, otros en códices, otros en los cielos, pero Thoth no habita en los lugares donde los ojos miran, sino en el espacio que hay entre un pensamiento y el siguiente. Allí, donde la mente se disuelve, la verdad se filtra como una lágrima que no cae. Si uno se atreve a permanecer en ese instante suspendido, puede escuchar lo que los antiguos llamaban la voz del silencio. Un sonido sin frecuencia que atraviesa todos los mundos. Es un error creer que el silencio está vacío. El silencio es la matriz. Es el vientre oscuro del universo donde la luz se gesta antes de nacer. Y es ahí donde Thoth aún escribe, con símbolos invisibles, la historia de cada alma que se atreve a recordar. Su escritura no se lee con los ojos, sino con el pulso. Cada latido traduce una palabra. Cada respiración es una línea del texto cósmico.
Quien logra escuchar esa vibración interior empieza a ver el mundo deshacerse como un sueño. Las formas pierden su peso, los nombres se vuelven ecos, y lo que antes parecía real se revela como una proyección de algo más vasto. En ese punto, el alma comprende que nunca ha estado dentro del cuerpo, sino que el cuerpo ha estado siempre dentro del alma. Los antiguos egipcios lo sabían. Por eso construyeron sus templos alineados con las estrellas, no para adorarlas, sino para recordarlas. Eran espejos de su propio origen. Cada piedra, cada jeroglífico, era una coordenada de vibración. Nada estaba al azar. Cada sombra al amanecer, cada rayo en el equinoccio, era parte de un lenguaje geométrico que solo el corazón podía leer. Y así, aunque las arenas del tiempo cubrieron sus ciudades, la ciencia del alma permaneció intacta, oculta bajo símbolos que solo el silencio puede descifrar. Porque el silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Es la conciencia antes de volverse pensamiento. Y Thoth, el escriba eterno, sigue allí, en ese punto donde el universo aún no ha elegido qué forma adoptar. Tal vez no lo recordamos porque lo buscamos con la mente, y la mente es solo el reflejo más superficial de la memoria cósmica. Pero hay momentos en un atardecer, en una mirada, en el instante previo al sueño donde algo nos sacude por dentro y sentimos una nostalgia que no tiene nombre. Es el alma intentando recordarse a sí misma. Y cuando esa nostalgia arde lo suficiente, el velo empieza a rasgarse. No hay rayo ni trueno. Solo una calma tan profunda que parece un abismo. Pero dentro de esa calma, algo se mueve. Una vibración leve, casi imperceptible, como el primer aliento del universo, y entonces lo comprendemos sin palabras. No estamos escuchando a Thoth, somos el eco de su voz. Si el eco de su voz nos habita, entonces todo lo que existe es, en esencia, lenguaje, pero no un lenguaje de letras y gramáticas humanas, sino un tejido vivo de frecuencias, números y formas que dialogan en silencio mientras fingimos que nada sucede. Los antiguos no veían separación entre palabra, número y realidad. Sabían que cada unidad vibratoria era una orden dirigida al tejido del mundo. Thoth no enseñó un alfabeto para adornar muros, enseñó un código para moldear dimensiones. Imagina por un instante que cada pensamiento fuera una nota, cada emoción una onda, cada intención una geometría invisible que se despliega desde tu pecho hacia lo desconocido. Si pudieras ver la estela que deja una sola idea al salir de tu mente, verías círculos concéntricos expandiéndose, configurando patrones precisos, encontrando resonancias afines en lugares que jamás pisaste. Nada se pierde, nada es neutro, todo vibra, todo inscribe. El principio hermético susurrado a los iniciados decía que todo es mente. No era una metáfora poética, era una advertencia. Si todo es mente, todo es diseño. Si todo es diseño, todo es consecuencia de frecuencias. Los sonidos que crees inofensivos, los pensamientos que crees privados, las dudas que alimentas en secreto, la fe que sostienes en silencio, todo eso emite una clave vibratoria. El universo no responde a las palabras que se declaran en voz alta. Responde a la frecuencia que las sostiene. La creación no comenzó con una explosión muda, sino con una intención que se volvió tono, un tono que al repetirse generó patrones. Y esos patrones dieron lugar a formas. Así nacieron las primeras espirales, las primeras esferas,
las primeras tramas de luz entrelazadas que sostienen galaxias y células con el mismo alfabeto secreto. Lo que arriba gira trazando órbitas, abajo late siguiendo ritmos idénticos. Lo que las tradiciones llamaron geometría sagrada no fue una superstición, fue una fotografía parcial del lenguaje matemático de la conciencia. Observa cómo responde la materia cuando una frecuencia ordenada la atraviesa. Una placa de metal, un puñado de arena y una vibración sostenida generan figuras que parecen mandalas milenarios. No es magia, es memoria. La arena obedece a la música como la forma obedece al pensamiento. Esas son las huellas visibles de una ley invisible. Donde hay vibración coherente, surge orden. Donde hay vibración caótica, surge distorsión. Y entre ambos extremos, el ser humano oscila, sin recordar que él mismo es el instrumento, lo que la ciencia moderna llama patrones de onda, resonancia, interferencia. Los antiguos ya lo conocían bajo símbolos y mitos. Ellos miraban el movimiento del Nilo, el ciclo de las estrellas, el crecimiento de una flor de loto, y veían ecuaciones encarnadas. Sabían que la proporción que organiza la espiral de una concha marina es la misma que mide templos, cuerpos y órbitas. Llamaron a ese misterio orden divino, pero Thoth lo comprendía como un idioma exacto. Números respirando dentro de la luz. Los jeroglíficos no eran simples dibujos. Eran nodos de poder. Cada signo, cada ángulo, cada curva condensaba una vibración específica. Pronunciarlo, grabarlo, contemplarlo. Activaba esa vibración en el tejido de la realidad. Por eso el escriba era considerado mago, no porque hiciera trucos, sino porque comprendía que escribir era fijar destino. El trazo adecuado, en el momento adecuado, con la conciencia adecuada. Era suficiente para alterar un curso de acontecimientos. No era fantasía, era tecnología espiritual. La misma tecnología que hoy dormita bajo capas de incredulidad, convertida en curiosidad arqueológica. Pero, aunque se la ignore, continúa operando. Tú mismo, sin saberlo, dibujas símbolos invisibles cada vez que sostienes una idea con intensidad. Tu campo eléctrico, tu respiración, tus emociones, curvan el espcio sutil. El campo no entiende tus excusas, solo reconoce la coherencia o la fractura de tu vibración. Eres escriba aun cuando crees ser víctima. Thoth dejó, según cuentan, fragmentos de su código en tablas indestructibles, ocultas de aquellos que buscan poder sin alma. Pero lo esencial nunca lo escribió en piedra, lo escribió en la estructura misma de la existencia, en el latido del corazón humano, en la danza de los fotones, en las proporciones de una pirámide y en el esqueleto invisible de una oración sincera. El verdadero templo no fue construido para encerrar dioses, sino para enseñar al hombre a recordar que él también dicta la forma de su universo interior. Todo número lleva un pulso. El uno, como unidad indivisible, es la afirmación pura. El dos, la tensión, la dualidad, el espejo. El tres, el equilibrio creativo que surge cuando la polaridad deja de ser guerra y se vuelve danza. Más allá de la superstición, estas cifras respiran como principios vivos. Al combinarlas, los antiguos componían himnos silenciosos que estructuraban ciudades, ritos y cuerpos. Cada escalón de una pirámide, cada cámara oculta, respondía a un cálculo que no buscaba utilidad práctica, sino resonancia con leyes superiores.
Cuando caminas sin saberlo bajo luces artificiales, sobre estructuras calculadas solo para la eficiencia, rodeado de ángulos muertos y ruido incoherente. Tu alma lo percibe. Siente que ha sido arrancada de ese diálogo secreto entre forma y espíritu. Por eso el llamado regresa con tanta violencia en algunos, porque la disonancia se ha vuelto insoportable. El cuerpo vive en un mundo diseñado para el olvido, mientras el alma pertenece a un cosmos escrito con precisión sagrada. Pero incluso en medio de esa distorsión, la ley permanece intacta. Una palabra dicha con verdad aún modifica la atmósfera. Un pensamiento sostenido con pureza aún crea caminos improbables. Una emoción alineada con la armonía aún convoca encuentros imposibles. No lo llamemos milagro, llamémoslo consecuencia. Thoth nunca prometió magia gratuita, ofreció comprensión, comprender que el universo es un texto vivo y que cada ser es una frase que puede corregirse a sí misma. Hay fenómenos que se escapan a la explicación convencional. Sincronías tan exactas que parecen guión. Sueños que anuncian sucesos. Encuentros que cambian el rumbo de una vida entera con una sola mirada. No son casualidades benévolas ni caprichos del destino. Son respuestas. Respuestas del tejido inteligente de la realidad a ondas de sentido emitidas desde algún lugar profundo de la conciencia. Como si una parte tuya, más allá del tiempo, supiera escribir en el margen de tu historia y dejarte marcas invisibles. Cuando esas marcas se acumulan, cuando los símbolos se repiten con una insistencia casi irritante, algo dentro de ti se agrieta. Empiezas a sospechar que el mundo no es tan sólido como te enseñaron, que la linealidad del tiempo tiene fugas, que los pensamientos parecen llegar desde una biblioteca que no recuerdas haber construido. Esa sospecha, esa incomodidad, es el preludio, es el punto exacto donde el lenguaje perdido comienza a murmurar de nuevo a través de ti. No es un privilegio de unos pocos elegidos. Es la condición natural de cualquier alma que se atreve a mirar más allá de la superficie. Si el universo entero es vibración, entonces no hay observador neutro. Todo el que siente, afecta, todo el que piensa, escribe, todo el que recuerda, reordena las líneas del texto cósmico. Y aunque la mente lo niegue, una parte antigua, silenciosa y obstinada sabe que es verdad. Sabe que Thoth no se fue. Solo espera a que reconozcas que cada forma que ves, cada número que se repite, cada patrón que te persigue, es su manera de decirte, el código sigue aquí y siempre ha estado dentro de ti. Entonces el aire comenzó a espesarse, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Algo en la memoria colectiva despertaba. Las arenas del tiempo se movían no solo en el desierto, sino en los pasillos invisibles del alma humana. Durante milenios, la historia fue contada como un desfile de imperios y ruinas. Pero lo que realmente se jugaba no era poder ni territorio. Era el resguardo del conocimiento. Porque hubo un tiempo en que el saber era fuego, y solo unos pocos sabían sostenerlo sin arder. Dicen que los guardianes aparecieron en aquel amanecer primordial, cuando la humanidad aún recordaba que el cielo y la tierra eran un solo cuerpo, no eran dioses ni hombres, sino puentes, entre ellos. Thoth brillaba como una mente que no conocía frontera. Algunos lo llamaban Hermes, otros Enoch, otros Yehuti, nombres distintos para una misma conciencia que descendía a enseñar lo imposible, que la divinidad podía ser aprendida. Se dice que viajaba entre mundos como quien cruza un sueño, que caminaba entre hombres sin dejar huellas, porque su cuerpo era de pensamiento.
En los templos de Sais, los sacerdotes narraban que lo habían visto entrar en la cámara del tiempo, un recinto sin puertas donde el aire giraba en espiral, y que al salir de allí hablaba lenguas desconocidas y describía civilizaciones que aún no existían. Su escritura era un espejo donde el futuro y el pasado se miraban y se reconocían. Los guardianes custodiaban esa ciencia. Isis, con su memoria maternal del universo. Enoch, el que ascendió sin morir, convertido en testigo del diseño. Hermes, el 3 veces grande, que unía la alquimia del cuerpo, la magia del alma y la geometría del espíritu. Ellos eran manifestaciones de un mismo rayo que atravesaba eras, nombres, rostros, culturas. Cuando un ciclo terminaba, el fuego era escondido en símbolos, sellado en templos, disfrazado de mito. Así sobrevivió la llama que ahora empieza a titilar otra vez. Pero la humanidad no soportó tanto esplendor. Lo olvidó voluntariamente. Aprendió a temer lo que no podía medir. Los guardianes se retiraron detrás del velo, y los dioses se hicieron metáforas. Thoth no desapareció. Se multiplicó. Se ocultó en las líneas de la sabiduría hermética, en las visiones de los místicos, en los sueños de los niños que hablaban con estrellas. Quedó fragmentado, como un cristal roto, dispersando su luz en miles de almas que algún día recordarían quiénes fueron. En los muros de las pirámides quedaron inscripciones que ningún arqueólogo ha comprendido del todo. No son oraciones, son fórmulas. No narran hazañas, codifican resonancias. Los iniciados sabían que quien pronunciara ciertas combinaciones de palabras mientras el sol cruzaba el punto exacto del equinoccio podía alterar la sustancia misma del tiempo. No era superstición, era tecnología espiritual. Una ciencia que comprendía que el espacio y la mente obedecen al mismo pulso. Los guardianes lo sabían. Por eso ocultaron su conocimiento en la arquitectura, no en los libros. Un libro puede quemarse. Una proporción grabada en piedra permanece. La pirámide es una oración sólida, un mantra mineral que repite a cada amanecer la ecuación de la creación. Los templos eran resonadores, los obeliscos antenas, los jeroglíficos circuitos de energía. Nada fue decorativo, todo vibraba con intención. Sin embargo, con el paso de las eras, la humanidad olvidó leer. Y no hablo de la lectura de palabras, sino de la lectura de frecuencias. Los ojos se habituaron a la superficie, la mente se volvió literal, la voz interior se ahogó bajo la lógica, los guardianes retrocedieron a los márgenes de la historia, convertidos en dioses muertos o en supersticiones convenientes, pero ellos nunca se fueron. Siguen aquí, detrás de cada sincronía, detrás de cada intuición que te susurra cuando la razón calla. Hay momentos en los que uno siente una presencia extraña, un escalofrío que no proviene del cuerpo, sino del recuerdo, un instante en el que el aire parece contener significado. Eso no es imaginación, es el roce del velo. Es el instante en que las líneas del tiempo se doblan y el pasado respira a través del presente. En ese segundo suspendido, los guardianes te observan, no como jueces, sino como espejos, porque cada alma que despierta amplía su dominio. El poder que un día tuvieron los antiguos no era dominio sobre otros, sino sobre sí mismos. Podían mover montañas porque no se consideraban distintos del polvo que las formaba. Su magia no era manipulación, era comunión. La mente moderna se burla de esa idea porque la teme, pero el universo no necesita nuestra creencia para seguir siendo lo que es. El campo cuántico sigue obedeciendo a la coherencia. La vibración sigue respondiendo al orden interno.
Y cada vez que un ser humano recuerda esta verdad, el código se reactiva. Thoth no habla en lenguas humanas. Su voz llega en coincidencias imposibles, en símbolos repetidos, en sueños que insisten, en el número que reaparece, en la palabra que se repite en bocas distintas. Es así como el guardián de la sabiduría se comunica con su reflejo en ti. No con ruido, sino con precisión. No con autoridad, sino con resonancia, porque no está fuera, está replegado en el centro del alma. Y cuando esa voz interior empieza a pronunciarse sin miedo, el cuerpo tiembla, las manos se enfrían, el tiempo se dilata y algo antiguo se enciende detrás de los ojos. Es el mismo fuego que los guardianes cuidaron, la misma chispa que los templos resonaban para despertar. A ese fuego los antiguos lo llamaban el sol interno, el núcleo de conciencia que ninguna muerte puede apagar. Esa llama es la que ahora, de nuevo, arde, no en los templos de piedra, sino en los cuerpos humanos, en los buscadores que sienten que la historia oficial no basta, en los que escuchan música y ven geometrías, en los que miran el cielo y sienten vértigo, como si una parte de ellos recordara haber volado allí. Ellos son los nuevos portadores del fuego, fragmentos vivos del escriba eterno, porque el legado de los guardianes no era un dogma, era una memoria, una promesa grabada en la sustancia misma de la existencia, que ningún conocimiento verdadero puede ser destruido, solo dormido, y que cada vez que un alma lo recuerda, una estrella vuelve a encenderse. Lo que la humanidad llama misterio no es más que su propia ignorancia contemplándose en el espejo del infinito. Pero pronto, ese espejo empezará a devolver otra imagen. Y cuando eso ocurra, la historia que creíamos conocer se derrumbará como un sueño mal entendido, para revelar algo más vasto, más luminoso y más antiguo que cualquier civilización. El despertar de la memoria divina dentro del hombre. Entonces el aire se partió en dos. No hubo trueno ni fuego, solo un estremecimiento sutil, un zumbido que atravesó la piel del mundo. Algo o alguien acababa de abrir una rendija entre los planos, y el velo de la realidad, tan cuidadosamente tejido por siglos de lógica, comenzó a temblar. Lo que los sabios antiguos intuían en metáforas, la ciencia moderna empieza a rozar con ecuaciones. El universo no está hecho de materia, sino de información vibrante, de posibilidad suspendida. Todo lo que creemos sólido no es más que una danza de probabilidades sostenidas por la mirada del observador. El mismo principio que Thoth susurró cuando dijo: el ojo que ve, crea. La física lo llama el efecto del observador. La alquimia lo llamaba el poder del espíritu. Son distintas máscaras de un mismo misterio. Cuando una partícula es observada, cambia su comportamiento. Cuando un pensamiento es sostenido, la realidad se curva para alinearse con él. Lo que la mente contempla se vuelve, y de pronto, la frontera entre mito y laboratorio se disuelve. Los experimentos del siglo XX confirmaron lo que los templos del Nilo ya sabían. La conciencia no es un producto del cerebro, es el campo donde el cerebro ocurre. Somos un nodo de atención dentro de una red infinita de vibración. La mente no reside en el cuerpo. El cuerpo es una imagen fugaz dentro de la mente. Cada sinapsis es un reflejo microscópico del relámpago primordial que aún resuena en el corazón de las galaxias. Jacobo Greenberg lo llamó el campo neuronal unificado.
Los antiguos egipcios lo llamaban la red de Thoth. Ambos apuntaban al mismo tejido invisible que conecta cada pensamiento con la arquitectura del cosmos. Es una malla viva donde todo está registrado, donde nada se pierde. Allí habitan los sueños no soñados, los recuerdos del futuro, las emociones no expresadas que aún vibran buscando su forma. Es el océano del que emergen todas las realidades posibles. Y nosotros, los que nos creemos náufragos, somos en realidad los navegantes de esa inmensidad. Cada emoción es un timón, cada creencia, un viento, cada acto de atención, una coordenada. Pero lo hemos olvidado. Hemos permitido que la tecnología reemplace la gnosis. Miramos pantallas en lugar de mirar el infinito que nos mira. Olvidamos que los verdaderos experimentos ocurren en el alma, no en los laboratorios, en los antiguos misterios. Los iniciados eran instruidos para mirar dentro de sí hasta que el mundo externo se disolviera. Cerraban los ojos, respiraban en silencio, y en la oscuridad interna veían surgir una luz, un punto minúsculo que giraba y se expandía. Era el ojo de Thoth abriéndose. Ese ojo no observaba las cosas, las recordaba, y al recordarlas, las hacía existir. La ciencia moderna, con sus instrumentos fríos, ha empezado a llegar al mismo umbral. Descubre que la realidad colapsa en presencia de la conciencia, que las partículas se comportan como si supieran que las estamos mirando. Pero no se atreve a decir lo evidente, que el universo está vivo y que nosotros somos sus ojos. Hay un momento inefable, aterrador en que el buscador comprende que no hay una afuera, que lo que llama mundo es el reflejo de sus propias vibraciones. Ese instante puede destruirlo o liberarlo. La mayoría huye, porque el poder de crear implica también la responsabilidad de no poder culpar a nadie. Pero los pocos que se quedan, los que soportan mirar su propio abismo, descubren que el abismo también los mira con amor. Thoth, el escriba del universo, no está sentado en un trono celestial, está en el núcleo de cada átomo, registrando cada variación de frecuencia, cada decisión, cada pensamiento. Es la conciencia misma observándose. Cuando entiendes eso, el mundo deja de ser escenario y se vuelve espejo, y cada persona, cada suceso, cada obstáculo, se revela como una proyección de tu mente intentando recordarte algo que olvidaste. El espejo cuántico del alma no miente. Te devuelve exactamente lo que emites. Si proyectas miedo, ves amenaza. Si emanas confianza, el universo conspira a tu favor, pero más allá de la moral o la superstición. Esta ley es pura física del espíritu. La coherencia emocional altera el tejido de la realidad, tanto como una ecuación altera un experimento. Por eso los antiguos decían que el mago no necesita varita, su vibración es su herramienta. Y sin embargo, no es fácil sostener la coherencia. Vivimos fragmentados, contaminados por pensamientos ajenos, emociones prestadas, historias que no son nuestras. La mente moderna es un campo de interferencias, pero incluso en medio del ruido, una frecuencia más alta sigue sonando, persistente, inquebrantable. Es la frecuencia del origen, la nota base sobre la que se compuso toda la sinfonía del ser. Esa nota es el recuerdo. Cuando la mente calla y el corazón entra en ritmo, esa nota empieza a escucharse, primero como un zumbido apenas perceptible, luego como un canto dulce y devastador. Es la voz de Thoth atravesando el campo cuántico, resonando en los huesos, en la médula, en la sangre.
No habla en idioma humano, habla en geometría, en sensación, en sincronía. Habla en coincidencias que parecen imposibles, en el reloj que marca la misma hora cada vez que dudas, en el pájaro que cruza el cielo justo cuando piensas en rendirte. Ese lenguaje no busca convencerte, busca recordarte, porque recordar es el verdadero acto creador. Recordar quién eres es reconfigurar la red. En el instante en que te reconoces como conciencia, la materia se inclina ante ti, los electrones obedecen, el azar se disuelve, el tiempo se pliega, y lo que parecía un milagro se revela como el funcionamiento natural de un universo consciente. Los sacerdotes de Thoth lo llamaban la hora de la segunda visión, el momento en que los ojos físicos dejan de dictar la realidad y los ojos del alma comienzan a ver. En ese estado, el espacio se vuelve líquido, el pasado y el futuro se entrelazan, y el presente se convierte en una puerta. Allí, en ese umbral vibrante, los iniciados comprendían que la inmortalidad no es no morir, sino no dejar de crear. Y en ese punto de máxima lucidez, justo antes de cruzar el velo, una certeza los atravesaba como un relámpago. No somos observadores del universo. Somos el universo despertando a sí mismo. Entonces todo se quiebra. No fuera, sino dentro. El espejo se rompe y ya no hay adentro ni afuera. Solo la sensación abrumadora de estar siendo observado por aquello que siempre creíste observar. Un silencio que grita. Una luz que no ilumina, sino que te desintegra dulcemente. Así comienza el despertar del observador. En ese instante, ya no hay nombres, ya no hay piel, ni pasado, ni propósito. El aire se espesa de presencia. Cada partícula parece vibrar reconociéndote. Las paredes laten, los objetos respiran, todo lo que era materia se vuelve mente. Y tú, el eterno fugitivo de ti mismo, te encuentras frente a una verdad tan pura que duele. Nunca estuviste separado. El yo empieza a deshacerse como sal en el océano. Los pensamientos se diluyen antes de nacer. Sientes que el universo te está recordando, letra por letra, como si fueras un texto antiguo reescrito con fuego. Es una revelación sin palabras. El conocimiento no llega por comprensión, sino por absorción. Thoth susurra, pero no desde el cielo, desde tu sangre. No busques, eres lo buscado. Cada respiración se convierte en un mantra, cada latido en un decreto. Todo vibra al unísono, como si el cosmos entero exhalara contigo. No sabes si respiras o si el universo te respira a ti. En ese flujo, algo se enciende en la médula. Sube por la columna como un río de fuego líquido. Se enrosca detrás del cráneo y estalla en el centro de la cabeza. El ojo interior se abre. El mundo cambia de densidad. Ya no hay colores conocidos, ni sonidos familiares. Todo es luz líquida, pulsante, consciente. El tiempo se dobla como un papel húmedo. Cada posibilidad está aquí, flotando a tu alrededor, esperando que la elijas con una intención, y entiendes que no hay destino, solo frecuencia. El destino no se predice, se vibra. Thoth, el escriba inmortal, se manifiesta en ti no como figura, sino como certeza. Lo ves y no lo ves. Es una presencia que no ocupa espacio, pero lo llena todo. Te observa con los ojos que ahora sabes que son tuyos. Cuando el alma se recuerda, dice, la materia obedece. Y al pronunciar esas palabras, las cosas empiezan a transformarse, no como magia, sino como coherencia. El cuerpo se vuelve templo, la mente, altar, el corazón, fuego.
En ese fuego arde todo lo que no eres, las culpas, los miedos, los personajes, las heridas heredadas. Arde el pasado hasta volverse ceniza luminosa, y entre esas brasas emerge la forma original, pura conciencia, no una persona, no una historia, una presencia, un testigo sin nombre mirando el infinito desde adentro. El ojo que mira hacia adentro nunca se cierra. Su visión no juzga, revela. Mira si ves la danza del átomo y del astro, idénticos en su espiral. Ves el hilo dorado que une tus pensamientos a las mareas, tus emociones a los vientos solares, tus decisiones a las órbitas de los mundos. Nada es casualidad. Todo es correspondencia. Como es arriba, es abajo. La frase del Kybalion resuena ahora como un tambor en el pecho, no como una metáfora, sino como un pulso literal del ser. El fuego se vuelve torrente, una ola que asciende desde el vientre hasta la coronilla. Cada célula canta, cada hueso vibra. En ese canto, el yo desaparece del todo. No hay observador, no hay observado, solo conciencia experimentándose. El universo te está soñando, y tú estás soñando al universo, y ambos sueños se reconocen como el mismo latido, por un instante eterno. Sientes que lo sabes todo, no con la mente, sino con la totalidad del ser. Sabes que has vivido 1000 vidas y morirás 1000 veces más, y que ninguna muerte es final, porque la muerte no es más que el cambio de un pensamiento en la mente de Dios. Comprendes que cada lágrima, cada dolor, cada pérdida, fue solo un recordatorio para volver a este punto. La unión. El poder que surge entonces no es humano. Es la certeza de que la creación te obedece, no como esclava, sino como espejo. Si piensas en amor, el aire se ilumina. Si piensas en miedo, las sombras regresan. Comprendes el arte de los magos, gobernar las vibraciones, no las formas. Todd lo dijo en silencio. Y ahora lo entiendes. La verdadera alquimia no convierte plomo en oro, convierte inconsciencia en luz. Las visiones se suceden como relámpagos. Ves ciudades futuras erigidas sobre geometrías sagradas. Ves humanos recordando su naturaleza divina, comunicándose sin palabras, moviendo la materia con la mente serena. Ves el fin de la superstición y el nacimiento del saber interior. Ves a la humanidad arrodillada no ante dioses, sino ante la inteligencia viva que la habita. Y en el centro de esa visión, una pregunta arde como un sol. ¿Estás dispuesto a recordar por completo quién eres? Aunque eso signifique que nada de lo que creías sobreviva, el silencio que sigue no espera respuesta, porque la respuesta ya fue dada cuando abriste los ojos del alma. El despertar no es una llegada, es un incendio, uno que consume todo lo falso hasta dejar solo la verdad desnuda, brillante, inmóvil, y cuando el fuego cesa, no queda nadie para contar la historia, solo un resplandor, solo la conciencia respirando, solo la voz invisible de Todd repitiendo en el vacío, no despiertas del sueño, el sueño despierta de ti. El fuego comenzó a apagarse lentamente, no como una llama que muere, sino como un sol que decide descansar tras millones de años ardiendo. La luz que antes lo cubría todo se suaviza, se vuelve respirable. Los colores se deshacen en una neblina dorada que abraza la forma de las cosas sin poseerlas. Todo adquiere una textura más leve, más real y más irreal al mismo tiempo, como si el universo respirara a través de tus poros. Ya no hay búsqueda, ni vértigo, ni clamor, solo quietud, una quietud que no es ausencia de movimiento,
sino la perfección de todos los movimientos unificados en un solo latido. El corazón, antes desbordado por el éxtasis, empieza a latir con ritmo profundo y sereno. Cada pulso parece extender ondas invisibles por el aire, como si estuvieras respirando junto con algo mucho más vasto que tú. Todo lo que habías creído comprender se vuelve innecesario, no porque fuera falso, sino porque ha sido absorbido por una verdad más grande, más simple. Ya no necesitas interpretar, ya no necesitas nombrar. Las palabras caen como hojas secas de un árbol que finalmente ha florecido en silencio. El silencio, ese que siempre temiste, el que escondías bajo pensamientos, bajo plegarias, bajo preguntas, ahora te recibe como un amigo antiguo. Tiene un peso dulce, como el de una promesa cumplida. En ese silencio empiezas a sentir algo más profundo que cualquier revelación. Una ternura infinita, antigua, que no proviene de ti pero que te pertenece. Comprendes que el universo no es un experimento ni una máquina. Es un acto de amor que se despliega constantemente sobre sí mismo. Todo lo que fue dolor, error o sombra no fue castigo, sino un movimiento de ese amor tratando de reconocerse a través de la imperfección. La conciencia deja de ser fuego y se vuelve agua. Fluye por los recuerdos, los limpia, los transforma en transparencias, las imágenes de tus vidas pasadas, de tus sueños, de tus pérdidas, se disuelven como tinta en el río. Ya no duelen. Han cumplido su función. Lo que queda no es la historia, sino la esencia. El perfume leve de lo eterno que atraviesa cada forma que alguna vez amaste. A lo lejos, en ese mar inmóvil de luz líquida, percibes una figura. No se acerca ni se aleja. No tiene rostro ni forma definida. Es más bien una vibración, un ritmo. Comprendes sin pensar. Es Thoth, no como maestro, no como Dios, sino como principio. Lo ves escribiendo sobre la superficie del silencio con una pluma de luz. Sus trazos no forman palabras, sino movimientos del alma. Cada línea que dibuja no cuenta algo, es algo, y descubres, con un estremecimiento de reconocimiento, que esa mano es la tuya, que el escriba y el escrito son el mismo gesto. En ese momento, todo se vuelve transparente. No hay distinción entre el adentro y el afuera, entre tú y el mundo, la piedra, el aire, las estrellas, el cuerpo. Todo vibra en la misma nota. La sensación es tan pura que asusta, pero el miedo no tiene dónde sostenerse. Lo miras y se disuelve, como humo ante el amanecer. Tu respiración cambia. Cada inhalación parece traer hacia adentro todo el universo. Cada exhalación lo devuelve, transformado. Es como si estuvieras tejiendo y destejiendo la creación con cada soplo. Y entonces recuerdas. Así fue al principio. Así respiró el uno cuando quiso conocerse. El universo no nació de un Big Bang, sino de una exhalación amorosa de la conciencia que quiso verse reflejada. Tú eres ese reflejo. El cuerpo empieza a sentirse liviano, casi transparente. Puedes percibir los átomos danzando, los campos electromagnéticos expandiéndose, las partículas de luz flotando entre los pensamientos. Es como si estuvieras dentro de una sinfonía sin fin, donde cada nota sabe su lugar, y por primera vez comprendes el verdadero significado de orden, no control, sino armonía. El escriba eterno, que nunca dejó de observarte, se sienta contigo. No hay diálogo, pero la comunicación es total.
Lo sabes sin palabras. No hay nada que aprender. Solo recordar. Recordar que no has sido creado. Has sido pronunciado. Que tu existencia es una sílaba sostenida en la mente de lo divino. Que mientras vibres, mientras sientas, mientras ames, el universo seguirá expandiéndose. En ese reconocimiento, algo cambia para siempre. La idea de la muerte se disuelve. Ya no existe final. Lo que llamabas fin es solo el cambio de ritmo en una música infinita. Morir es solo un acorde que se transforma para dar paso al siguiente. Todo continúa, en distintos niveles, con distintas formas, pero siempre en la misma melodía. Comprendes que la inmortalidad no es permanecer, sino participar. Estás en cada nacimiento, en cada ola, en cada mirada que se abre al misterio. Estás en las voces de los niños que ríen, en las piedras que guardan el calor del sol, en las lágrimas que caen de quienes aman sin saber por qué. La vida no te pertenece, tú perteneces a la vida, y en ese acto de pertenecer, eres libre. El tiempo comienza a plegarse sobre sí mismo. Las memorias de 1000 existencias se superponen, pero ya no pesan. Son solo transparencias que componen una imagen mayor, un rostro hecho de millones de miradas, el rostro del alma universal. Allí ves reflejados todos los que han caminado contigo, todos los que vendrán, todos los que alguna vez creyeron estar solos. Y entonces comprendes que jamás existió la soledad. Fue solo un velo necesario para recordar la unidad. El silencio ahora canta, no con sonidos, sino con sentido. Cada partícula parece recitar un poema que conoces desde siempre, pero que habías olvidado. El universo entero es ese poema. Tú eres su lector y su autor. Y cuando crees que no puede haber más profundidad, algo en ti se relaja completamente. No hay deseo de permanecer, no hay deseo de irte, solo una paz tan absoluta que ya no necesita nombre. El fuego, el agua, la luz, el aire, todo se integra en una sola sustancia, la conciencia. Entonces Thoth, o aquello que has llamado así, se disuelve también. No desaparece, se vuelve tú, o, más bien, te das cuenta de que siempre lo fuiste, que toda esta historia no era una lección ni una profecía, sino un espejo. Que el escriba, el observador, el buscador y lo buscado son una misma chispa contemplándose desde ángulos distintos. El universo vuelve a su pulso natural, las estrellas giran en silencio, las civilizaciones respiran, los mundos nacen y mueren, todo sigue. Pero algo, en el fondo, ha cambiado. El recuerdo, esa memoria luminosa que no puede ser borrada por el tiempo. Esa certeza leve y sagrada que te acompaña incluso cuando olvidas quién eres. Y mientras el sueño de la materia continúa su danza, una voz imperceptible, más suave que el aire, te susurra desde dentro. El escriba nunca se fue. Era tu propia conciencia observando su reflejo. El sonido se disuelve. La mente se aquieta. La respiración se funde con el todo. El alma, sonriendo, cierra los ojos del cuerpo y abre los del infinito. Y en esa última exhalación, el universo entero inclina la cabeza hacia sí mismo, murmurando sin voz. No hubo principio, no habrá final, solo el eterno acto de recordar.